Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de frecuencia modulada por el Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, y desde luego también vía podcast en todas las plataformas. Si usted nos está escuchando a través del podcast, véngase a la radio. Si nos escucha en la radio, síganos en el podcast. Nos encuentra siempre como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, maestros de las rentas. Y bueno, pues hoy con información muy interesante porque el pasado 22 de septiembre fue el Día Mundial sin Automóvil. Este es un esfuerzo que los gobiernos, las Naciones Unidas han pues implementado con el objetivo precisamente de desincentivar el uso del automóvil. Y aquí Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues yo recuerdo que hace muy pocos años, todavía 4 o 5 años, en las grandes ciudades como la Ciudad de México, era un requisito obligatorio, si construías 20 departamentos, tener por lo menos 20 o 40 cajones de estacionamiento. Y pues bueno, si querías hacer menos, había una penalización o de plano no te dejaban. Y si querías hacer más, bueno, pues había más posibilidades de que hicieras más. Ahora, esto ha cambiado en las ciudades y en el mundo. Ahora puedes hacer menos cajones de las unidades habitacionales que tengas y, por supuesto, al contrario, lo máximo que puedes hacer hoy en la mayoría de las ciudades grandes e incluso medianas, pues es un cajón de estacionamiento por cada unidad habitacional. Si quieres hacer más, hay una penalización. Y es que, pues, hemos visto los fenómenos del uso del automóvil que tenemos en muchas ciudades. Por supuesto, en países como Estados Unidos, el uso del automóvil, pues, seguirá porque la planeación de las ciudades, pues, es distinta a muchas de nuestras ciudades que tenemos en Latinoamérica, en Europa, ciudades más concentradas, más concisas, también más consolidadas. Y claro, pues el objetivo de esto es precisamente menos emisiones, pero también yo creo que las personas, Pablo, Eduardo, se han dado cuenta de la necesidad que hay de tener una calidad de vida que tiene que ver con no pasar 3, 4 o más horas al día en el automóvil, y las personas buscan hoy, se exigen ellos mismos, por supuesto, estar viviendo dentro de las ciudades. Ese ha sido el éxito de nuestros edificios en Vive las Rentas. Lo vivimos en Guadalajara, en Ciudad de México, en todas las ciudades en las que tenemos edificios, estos lugares que les llamamos edificios de 15 minutos, porque estás a 15 minutos caminando de todos lados. Y es que la gente lo que busca es eso, caminar, y cada vez se da más precisamente estos corredores peatonales, el uso de bicicletas. Yo tengo amigos, Pablo, Eduardo, que han vendido, que viven en ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara, y han vendido su coche porque les resulta mejor ir caminando o ir en bicicleta, o ahora con las plataformas de taxis, vamos a decir los nombres, como Uber o Didi, estas plataformas con las que con una aplicación, pues en todo caso pides que alguien venga por ti y te lleve. Pues muchas personas han decidido ya no tener pues esta dificultad de tener coche para estacionarse, dificultad para conducir. En fin, creo que el futuro de las ciudades es ciudades sin coche. Ya se plantean en muchas convenciones de urbanismo, los urbanistas, por supuesto, los arquitectos, los gobiernos en el mundo ya están preguntando qué van a hacer con todos los estacionamientos, porque hay edificios que se han diseñado solo para estacionamientos. ¿Qué se hará con todo eso? ¿Cómo lo ves, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera? Pues un tema súper interesante que es muy relevante para el tema inmobiliario, ¿no? Muchas veces pensamos que todos estos temas de movilidad, de medio ambiente son como algo periférico, pero yo lo veo como algo central. Y es una tendencia que está aquí para quedarse, el tema de la movilidad no motorizada. Y hay muchísimos aspectos que podríamos aquí mencionar, Luis. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba leyendo que hay entre 800 millones y 2.000 millones de espacios de estacionamiento. O sea, quiere decir, los espacios de estacionamiento, ahora estabas mencionando los de viviendas, pero obviamente los centros comerciales, en las oficinas, en muchos sitios hay muchos espacios de estacionamiento.
De hecho, se calcula que en Estados Unidos para cada coche hay entre 3 y 8 espacios de estacionamiento. O sea, si divides el número de espacios de estacionamiento entre coches, te da que cada coche consume 3 espacios de estacionamiento a 8. Luego, también se calcula en Estados Unidos que el 5% del suelo urbano está dedicado a estacionamiento. Entonces, el día que se eliminen los coches, que va a llegar, pues vamos a liberar muchísimo espacio de estacionamiento, ¿no? Los coches normalmente nos movemos de un lado a otro y la mayor parte del día el coche está parado en algún lado, ¿no? Y otra cuestión que estabas comentando muy interesante, Luis, en cuanto a este requerimiento de un cajón por vivienda tradicional en casi todas las ciudades, lo curioso es que esa vivienda o esa unidad habitacional ha ido disminuyendo en tamaño. De hecho, a veces se ha reducido a un 30%, ¿no? Si antes se hacían departamentos de 100, 150 metros cuadrados y ahora son de 50 metros, el cajón de estacionamiento sigue siendo igual. De hecho, los coches no solo no se han reducido de tamaño, sino que en general en los últimos 20, 30 años los coches son más grandes. Entonces, la relación entre el espacio que ocupa un coche y el espacio que ocupan las personas ha cambiado radicalmente. Entonces, es un despilfarro de espacio dedicar ese espacio a esos coches que están parados casi todo el día. Y bueno, yo sé que todo esto suena muy bonito, pero la gente dirá, bueno, pero ¿cómo me muevo, no? Si el transporte público en mi ciudad, especialmente en México, Latinoamérica, es muy malo. Pues cada vez más hay más inversión en transporte público, no solamente en metros, sino en los autobuses, que sean redes más integradas, que haya un ticket de pago único, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que no toma el autobús porque tendría que tomar 3 autobuses y tiene que pagar 3 veces, o no sabe cuándo va a pasar. Toda esta tecnología que te dice cuándo es el próximo autobús. Hace poco estábamos los 3 en Madrid el año pasado, nos subimos a un autobús y al metro y al tren, que está todo integrado, ¿no? El tren de cercanías. Y en el autobús te decía, en 3 minutos vas a estar en la Plaza de las Cibeles y por ahí pasan estos otros autobuses que van a llegar en 2 minutos. Entonces tú decides dónde te bajas porque ya sabes que viene el otro autobús. También hay aplicaciones que te dicen eso. Hay una que funciona muy bien en México que se llama Movit. Y luego por el lado que comentabas por un lado las compañías de taxis modernas como Uber, como Didi, han facilitado esto de que pidas el Uber y en 5 minutos está ahí. Es un poco como el coche fantástico, este kit que le presionabas al botón del teléfono y llegaba al coche. O los Pero hay supersónicos. otras... Sí, exacto. Pero hay otras. El otro día un compañero de Vive las Rentas me dijo que venía, que se iba a trasladar de una ciudad a otra en México en una plataforma que se llama BlaBlaCar, que es una especie de Airbnb de coches donde tú vas a hacer un viaje entre Puebla y México y tal día, tal hora, y entonces tienes 3 asientos y los pones ahí en BlaBlaCar y la gente paga, no sé, 100 pesos y le sale más, o 200 y le sale mucho más barato que el autobús. Entonces, este tipo de tecnologías de compartir pues va creciendo. También tenemos el fenómeno de los patines eléctricos, de las bicis en renta, que cada vez hay en más ciudades. Hace poco estábamos en Austin, te puedes mover en patín eléctrico tranquilamente, cambiar de un patín a otro. En San Diego, la semana pasada yo renté uno, iba caminando, tenía que caminar 8 cuadras para ir a recoger el coche de alquiler y agarré un patín y me moví esas 8 cuadras en patín. Entonces, esta combinación de tecnología, de infraestructura, hace poco hablábamos de Smart Cities, es la que va a hacer desaparecer el coche. Bueno, le doy la palabra a Eduardo y mencionaré otras cosas en la siguiente intervención. Ya. No, pero es que creo que lo que liga todo esto es un cambio cultural. Las generaciones pasadas siempre teníamos un tema aspiracional, ¿no? Cuando ibas creciendo, ¿qué soñabas? Primero, pues tener tu primer coche. Esa era la aspiración de cualquier joven hace 20, 30 años. Y hoy eso ha cambiado totalmente. Si tú le preguntas a un joven actualmente, un coche no está dentro de sus prioridades, no es algo que se le vuelva necesario, ¿no? Y bueno, claro, hay ciudades donde no solo a jóvenes, a cualquiera le parecería ilógico tener un auto. Nueva York, por ejemplo, o sea, estás loco para tener un auto en Nueva York. Pero ahora que mencionabas BlaBlaCar, fíjate que yo fui un gran usuario antes de la pandemia porque me tenía que trasladar por carretera y tomaba todos los días BlaBlaCar. ¿Por qué? Porque decidí que por la 10ª parte de lo que me gastaba agarrando mi carro
pagando casetas y pagando gasolina, más el desgaste de la gasolina, más mi desgaste, pues nada, compartiendo un carro con alguien que iba a un punto cercano, y luego de ahí tomaba ya un Uber porque me acercara al trabajo. Con eso me ahorraba una gran cantidad de dinero, iba mucho más relajado, no tenía que manejar, tenía un chofer. La verdad es que estos conceptos te van haciendo un upgrade como humano, ¿no? O sea, te vuelves más eficiente, ocupas menos espacio, ocupas menos contaminación, y creo que todo esto se traduce al espacio donde vives, ¿no? Todavía hay inversionistas que me preguntan, ayer justamente tenía una sesión, hablaba con un inversionista que me decía, oye, pero tienes menos estacionamientos que el número de unidades. Y le digo, sí, pero eso no va a ser un problema. Imagínate que las 15 unidades están ocupadas, solo tienes 6 estacionamientos. Sí, o sea, identifica cuál es el concepto del desarrollo. Es un concepto boutique, es un concepto vacacional. La gente no va a llevar el carro. Algunos llegarán, pero la mayoría no. Y lo hemos visto en Smart Depas, ¿no? En Smart Depas, en cada una de las secciones tendremos 8 o 10 estacionamientos para 58 departamentos. Y el problema no son los carros, el problema son las bicicletas. Las bicicletas, ¿dónde Parece estacionar las Ámsterdam. bicicletas? Claro. Y ese es un cambio de mentalidad que nos lleva a idear el tema del diseño de edificios de una manera completamente distinta, y por supuesto eso parte de un diseño de ciudades con otra mentalidad. ¿Y para qué estamos invirtiendo en espacio que la mayor parte del tiempo va a estar sin uso, va a estar desocupado? Pablo muchas veces ha vaticinado la desaparición de los autos, y probablemente desaparezca los autos privados, ¿no? Sí, exacto, el auto personal, sí. Exacto, el auto Y ahora ya personal. vienen los nuevos autos como los Tesla, que serán de conducción autónoma y tal, y eso creo que puede ser también una gran solución. Imagínate que puedas pedir un auto y que ese mismo auto además se conduzca solo. En fin, creo que tiene muchas ventajas la autonomía. Pero déjame recordar un poco, Eduardo, Pablo, porque creo que es algo que nosotros ya hemos también vaticinado en Vive las Rentas. Por ejemplo, cada vez que tenemos una propiedad que estamos por remodelar o por adquirir, vemos los estacionamientos como una opción, como una unidad rentable más, porque evidentemente la mayoría de nuestros huéspedes no tienen coche, no llevan coche. Obviamente se hace el análisis de mercado porque hay propiedades en las que sí tenemos garage para mucho más coches o estacionamiento en los edificios mucho más grandes, pero la mayoría creo que son pues muy parecidos a Ámsterdam, como bien lo decías, Eduardo Aguilera. Pablo Mateos, déjenme compartirles algunos datos, me parecen interesantes, acerca de las ciudades pues más, de las ciudades con la mayor movilidad urbana. Por ejemplo, tenemos, fíjense nada más, ciudades como Roma, que por cierto hay un tráfico tremendo y siempre ahí al borde de chocar. 60% usan coche, 20% transporte público, 18% pie y 2% bicicleta. Aquí no nos pusieron las motos porque hay muchas motos, pero bueno, Barcelona, 39% coche, 17% transporte público, 42% a pie. O sea, es algo muy, muy relevante. 42% a pie. Es una ciudad diseñada con estas ramblas famosas y estos accesos peatonales para caminarse. Londres, 37% coche, pero 35% transporte público. Claro que el transporte público juega un papel trascendental en desincentivar el uso del automóvil. 25% a pie, 3% en bicicleta, todo esto en Londres, que es una ciudad que me parece ordenada. Además, en Londres, si quieres utilizar el centro, si quieres transitar por el centro, tienes que pagar algo más en tu coche. Berlín, 30% coche, 22% transporte público, 31% a pie. Muy, muy buen dato. Copenhague, 26% coche, 27% transporte público, 41% en bicicleta. Las bicicletas también en ciudades como Copenhague, como Ámsterdam, son un parteaguas porque corres mucho más riesgo, por ejemplo, de ser atropellado por una bicicleta que por un coche. Y bueno, pues son estilos de vida que se tienen que ir adaptando a Latinoamérica. Las dos ciudades, por cierto,
que más figuran en el ranking de ciudades con mejor movilidad y sobre todo con estas nuevas alternativas en cuanto a movilidad innovadora, son la Ciudad de México con el tema de transporte público como el Metrobús y la de bicicleta también, y Santiago de Chile, por supuesto, tienen a nivel global un ranking en medio, vamos, una calificación mediana, pero bueno, son digamos que las ciudades que van casi liderando la parte de Latinoamérica. Entonces creo que esto tiene que seguir creciendo y parte de esto lo hacemos también los ciudadanos, no nada más las autoridades, caballero. Sí, el tema de lo que estabas comentando de a pie es muy interesante. Yo viví 8 años en Londres y vi esa transformación. El transporte público funciona bien, pero la gente tiene que conocerlo bien. Entonces, desde cosas muy básicas como los mapas de autobuses, ¿no? Empezaron a poner mapas, hicieron una encuesta y a la gente, ¿por qué no usaba el autobús? Porque solo sabe las rutas que pasan por su casa. Cuando va a otra zona, no sabe bien cómo son las rutas. Y lo que querían eran unos mapas como los del metro, estos mapas famosos del metro de Londres, que se llaman mapas de araña, empezaron a hacerlos para los autobuses. Esto mucho antes de los teléfonos inteligentes. Ahora ya con los teléfonos pues hay muchas maneras de que esa información fluya. Y otra cosa interesante, en Londres empezaron a poner con esos datos, hubo unas, la tarjeta Oyster se llama, que está rebotando ahí. La tarjeta Oyster, que es la de pago de todo el transporte público, genera unos datos, el otro día hablábamos de Smart Cities, de toda esta data, que el gobierno se dio cuenta que había mucha gente que tomaba el metro para moverse entre estaciones que estaban muy cerca por superficie, porque en el plano parece que están muy lejos. Entonces empezaron a poner carteles diciendo Covent Garden, 5 minutos caminando. Y empezaron a aparecer esos carteles por la ciudad de cómo, lo mismo pasa en París, mencionaste que son 2 ciudades donde hay un porcentaje grande de los desplazamientos a pie. Entonces se va combinando esa información y te das cuenta que la ciudad es mucho más caminable de lo que esperabas. Luego combinado con esto que mencioné de los patines y otro servicio que no hemos mencionado hasta ahora, hemos mencionado, si se dan cuenta, BlaBlaCar, Uber, los patines eléctricos, las bicicletas de renta. Todo esto está fuera del transporte público tradicional, metro, autobús, tren. Pero hay otro servicio más que es el carpooling, que son estos coches que puedes rentar por horas. Y hay una empresa en Estados Unidos que se llama Zipcar y hay otras en México. Estaba buscando, no me acuerdo bien cómo se llama, pero sí las hay. Tienen unos espacios asignados, ¿no? Tú vas por la ciudad y ves, esto es para carpooling. De hecho, por ejemplo, en algunos estacionamientos ya de centros comerciales, en Andares, en Guadalajara, hay unos espacios que dice carpooling. Y lo que quiere decir es que es una empresa que renta coches por horas, tú te suscribes ahí, mandas tu licencia, te mandan una tarjeta y la tarjeta abre el coche y lo rentas por horas. Y es muchísimo más eficiente que ir a rentar un coche por días. Y yo lo rentaba en Londres, por ejemplo, para ir a IKEA a comprar o al súper. Y entonces lo rentas 2 horas y dices dónde lo recoges, dónde lo vas a llevar. Esa es una opción. Otra opción también se llama Waze Carpool, ¿no? Cuando tú vas en Waze, te dice que fulanito quiere subirse, le quieres llevar, que es un poco lo que decía ahora Eduardo con BlaBlaCar. Toda esa tecnología al final lo que hace es quitar coches de la calle, o sea, meter más personas por coche, los carriles de alta ocupación, estos carriles que en la mañana van en una dirección, en la tarde van en otra, y se requiere que haya al menos 2 personas o 3 dentro. Pues todo esto junto con los coches eléctricos automanejados sin chofer, que estaba mencionando ahora Luis, que ya son una realidad, va a ir haciendo desaparecer el coche privado, la posesión de un coche por persona, y va a cambiar la fisionomía de las ciudades muy pronto, yo creo que en menos de 10 años. Ya está cambiando ahora mismo, Pablo, Eduardo, pero además, fíjense ustedes, creo que es bien importante entender que las nuevas generaciones, justo los millennials y las generaciones más jóvenes, por supuesto, quieren vivir las ciudades, quieren estar en las zonas más trendy de las ciudades, en los lugares ubicados. Y este es el argumento y este es el por qué sí deben invertir en lugares ubicados. El location vuelve a ser y será siempre pues el argumento para invertir en bienes raíces. Hay que invertir en lugares que estén cerca de la parada de los transportes públicos, de la parada del autobús, del metro, en el caso de las ciudades que hay metro, como los destinos que tenemos, por cierto, en Vive de las Rentas. Todos nuestros edificios están cuidadosamente diseñados, edificios de 15 minutos, cuidadosamente estudiados con todas estas características de movilidad que le van a permitir a quienes se hospedan en estos o a quienes viven en estos edificios
les permiten hoy precisamente estar cerca de todo, lugares turísticos como Tulum, por ejemplo, que a pesar de que es un sitio en el que no hay una red amplia de transporte público, una red amplia de metro, por supuesto que no la hay, pero justo cuando llego a nuestros edificios en Tulum, por ejemplo, pues lo que veo es un estacionamiento gigante de bicicletas. De hecho, ya le llaman el Ámsterdam de Quintana Roo a Tulum, que es increíble, por cierto, lo cerca que está, por ejemplo, de nuestros edificios Mar Depas y Balam, lo cerca que está la playa, 7 minutos, 8 minutos en bicicleta, el centro 4 o 5 minutos en bicicleta, restaurantes y demás. Y eso es lo que buscan las personas, ¿no? Vivir la experiencia, parte de la experiencia de no nada más del destino, no solamente el sol, la arena, la playa, sino la movilidad, una movilidad que no les haga perder tiempo precisamente en todo esto. Y hablando de inversiones, Eduardo Aguilera, cuéntanos un poco para nuestra audiencia precisamente cuáles son las oportunidades de invertir en Vive las Rentas, además en un momento en el que va a haber una gran plusvalía en Tulum, por ejemplo. Hablando de bicicletas, busquen todos los desarrollos donde se puedan mover en bicicletas, porque esos van a ser los más atractivos para los millennials y para toda este boom del turismo inmobiliario y gente que se quiere mudar a estos lugares paradisíacos como Tulum, por supuesto. Tenemos en Smart Depas, estamos a todo tren, a punto de terminar la fase 2 con, la verdad es un edificio espectacular, el cual acabamos de estar esta semana y como siempre me aviento en las albercas, me subo a los jacuzzis, porque es toda una experiencia. Y sabes que tuve la oportunidad justamente, Luis, de rentar una bicicleta esta semana e irme a recorrer. Es impresionante todo lo que hay, no solo de desarrollo inmobiliario, de comida gourmet, de experiencia de mixología, de experiencias de aventura y de conocer gente. Tulum es un espacio no solo para invertir, sino puedes invertir y puedes irte a vivir allá. Yo los invito a inversionistas no solo a que inviertan, qué bueno que genere ese cash flow, pero regálense un mes al año y váyanse a su depa en Tulum, pueden invertir en Smart Depas, pueden invertir en Hall Balam con el método Viverrem, dando un porcentaje y dejando que se pague solo. La verdad es que no hay pretexto y además con los argumentos de subidas de precio, la plusvalía que está generando Tulum, ¿no? Arriba del 25% anual, más el precio de preventa que tenemos nosotros, que está a mitad del valor. Adelante, Luis. Correcto, Eduardo Aguilera, hay que entrar a vivedelasrentas.com, sin duda es una vuelta 10% de rentabilidad, y es que todo esto de lo que estamos hablando, además lo enseñamos, se lo podemos enseñar a ustedes a hacer estos análisis de edificios, justamente, Pablo Mateos, porque pues hay calculadoras, hay herramientas que hemos diseñado en Vive las Rentas en la academia para quien nos escuche y quiere justamente pues aprender. Cuéntanos. Sí, analicen todos estos números con las herramientas que ya hemos creado para que tú puedas vivir de las rentas con estos edificios de alta rentabilidad o departamentos o casas. El siguiente curso es el reto intensivo Vive de las Rentas en 90 días, 29 y 30 de octubre, ya quedan solo un par de semanas. Regístrense porque va a ser el último curso del año y si entran unos días antes pueden hacer la tarea. Hay una serie de herramientas ahí para que vengan ya con la preparación y se pongan esas lentes de inversionista con las que les enseñamos en Vive las Rentas, y después los siguientes 90 días vas a comprar o remodelar la propiedad de inversión para empezar a vivir de las rentas ya. Correcto, un reto de 90 días que inicia justamente en estas fechas. Tiene usted que entrar a www.vivedelasrentas/academia o bien mándenos un mensaje, porque además hay algunos otros masterclass sin costo. Por ejemplo, ahora mismo viene una sesión de 4 noches en las que Pablo Mateos, el maestro de las rentas, le enseñará cómo tener justamente altas rentabilidades y totalmente gratis estos masterclass. No tiene otra cosa que hacer más que entrar a cualquiera de nuestras páginas. Ya les decía yo, vivedelasrentas.com/academia, o en Facebook, en Twitter, en Instagram nos encuentra como Vive de las Rentas, y a Eduardo Aguilera lo puede encontrar como Eduardo Vive de las Rentas. Pablo Mateos, el maestro de las rentas, así lo encuentra, Pablo Mateos, maestro de las rentas. A mí me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, pero sobre todo siga a la compañía Vive de las Rentas, porque además puede usted invertir en México, recibir rentabilidades en dólares o en pesos, en Estados Unidos o en España, donde por cierto también pues ahora la ventaja de que el euro esté muy abajo le puede dar altas rentabilidades, y todo, sobre todo por el diferencial cambiario. Hemos llegado a la mitad del programa. Para quien está en radio, para quien está en podcast al final del episodio, si le ha agradado, por favor comparte y
Nos vemos volviendo del corte, si está en radio, o en el próximo, en el podcast. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio y por supuesto con la garantía de que nuestros abogados en caso de incumplimiento de inmediato van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y por supuesto para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. Continuamos en Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo Radio y también para el sur de los Estados Unidos. Si usted está siguiéndonos por radio, bueno, lo invito a que se venga al podcast. Si está aquí en el podcast, pues continúe escuchándonos y sobre todo escuche de manera retroactiva todos los episodios que tenemos, siempre información muy, muy interesante. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, que por cierto lo encuentra en las redes sociales como Pablo Maestro de las Rentas, Eduardo Aguilera, que lo encuentra también en las redes sociales como Eduardo Vive de las Rentas, y hoy les traemos una información que creo que va a ser del agrado de muchos. Este será un podcast importante porque, o un programa importante, porque les vamos a hablar de las zonas con mayor plusvalía en México. De acuerdo pues a los análisis que ya se han hecho de la evolución, acerca de la evolución del precio por metro cuadrado de casas y departamentos en todos los estados del país y sus principales ciudades, esto es a nivel México, pero bueno, la conclusión respecto de las casas, vamos a desglosarlo por casas, donde hubo mayor plusvalía, fueron lugares, fíjese usted, el primer lugar, Cozumel, Quintana Roo. Cozumel, Quintana Roo, la plusvalía registrada, esto en el 2021, fue de 218.40%. El estado, por supuesto, el estado que mayor plusvalía registró fue justamente Quintana Roo. Pero voy a repetir, queridos socios, Cozumel, Quintana Roo, 218.40% en cuanto a plusvalía. Luego se fue Coacalco, Estado de México, en 2021, la plusvalía de las casas fue de 120%, esos son datos increíbles. Guaymas, Sonora, 118%, el Marqués, Querétaro, creció 117%, y Mérida, Yucatán, 100%, 100.20%. Ahora, los departamentos, las zonas donde los departamentos tuvieron mayor plusvalía, Querétaro, 183%, es increíble también este dato que les estoy dando. Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, tuvo un incremento de los precios de 105%, hoy el valor promedio es de 61,000 pesos, San Pedro Garza García 100.8%, y así podemos seguir con estos datos, pero en general Monterrey, las zonas con mayor plusvalía, San Pedro Garza, Valle Poniente en Santa Catarina, Quintana Roo, que es el tercer lugar luego de Monterrey, es Guadalajara, en la zona Real, Andares, Puerta de Hierro, Royal Country, y luego Quintana Roo, por supuesto. Fíjense nada más, el top de Quintana Roo fue Cancún, la zona sur, Playa del Carmen, los alrededores del centro, Maya, Colosio, Avenida Constituyentes, y Tulum. Adivinen cuál fue la zona con mayor plusvalía. La región 15, la región donde se encuentran los desarrollos de Vive de las Rentas. Estos datos parecen irreales, pero ahora les damos la fuente con mucho gusto, mientras el análisis lo realizan Eduardo Aguilera y Pablo Mateos. La plusvalía se debe a varios factores. Y bueno, todo tiene que ver con la demanda, pero también los máximos generadores de plusvalía son las intervenciones públicas. Cuando tú quieres especular con plusvalía, tienes que voltear a ver los planes de desarrollo urbano. Y, por ejemplo, en el caso de Tulum, que es algo que conozco de cerca, por supuesto, la planificación urbana, el crecimiento de la zona conurbada
la ampliación de carreteras, el Tren Maya y el aeropuerto son señales de por qué la plusvalía empieza a crecer en múltiplos de, pues como lo decía Luis, o sea, no es solo al 10%, va al 50 o 100% en algunos momentos. Entonces, saber invertir en este tipo de sitios que van a tener un crecimiento continuo los próximos 10 años es saber invertir inteligentemente. Por supuesto, Monterrey, San Pedro, por supuesto, Ciudad de México sigue teniendo toda esta necesidad de vivienda. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, exacto. Al final el tema de la plusvalía, muchos me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo va lo de la plusvalía? Porque en rentas tenemos muy claro el tema del flujo, ¿no? Cómo calculamos el ROI, que es el flujo que te da la propiedad respecto al valor. Bueno, pero es que hay otra, esa es una sola de las 4 maneras en las que te paga una propiedad, las rentas, ¿no? Otra es la plusvalía o la apreciación, y las otras 2 son, si la compras con hipoteca, el abono a capital, digamos, o la reducción de capital que te va pagando el inquilino. Esa es otra manera que te van pagando a ti. Y la cuarta son los ahorros fiscales que tienes por varios lados, que se van acumulando, digamos, esa plusvalía, la propia renta y una serie de ventajas fiscales que tiene. Entonces, esas 4 maneras en las que te da dinero una propiedad. La más llamativa y la que siempre está en los titulares es la plusvalía o la apreciación año con año. Tenemos aquí algunos datos, Luis ya nos dio algunos datos por ciudades, pero a nivel nacional en México, una de las fuentes de información es la Sociedad Hipotecaria Federal, que tiene los datos de todas las hipotecas bancarias y de Infonavit y de Fobiste de México. Entonces, no es todo el mercado, pero sí es prácticamente, digamos, el 80% del mercado de compra-venta que se compra con hipotecas. Y ahí tenemos que en el último año, de 2001 de la mitad de 2021 a la mitad de 2022, el índice ha crecido en general alrededor entre el 7 y el 8%. Bueno, varía por departamento y casa y por tipos de hipotecarios, pero en general el índice, aquí tengo el dato, es 7.7%. Fue la variación. Esto en vivienda, perdón Pablo, esto es en vivienda de interés social e interés medio, porque Sociedad Hipotecaria Federal, que es que prácticamente Sociedad Hipotecaria Federal tiene el 90% de los inmuebles que financia y que registra en consecuencia, porque además pues tiene datos del Fobiste, el Infonavit, son inmuebles de nivel medio y de nivel social, como se denomina este tipo de vivienda, que claro, pero bueno, habrá que hacer un análisis por zona y obviamente pues es lo que siempre digo, ¿no? Hay que mantenerse pues en las olas o en los momentos que van teniendo los lugares, como el caso de Tulum, ¿no? Ya decíamos la región 15, La Veleta. Nosotros hace un año o año y medio que compramos ese terreno de La Veleta, pues caray, estaba prácticamente vacío y ahora está lleno y está consolidada la zona, y esta vuelta que nos platicaba el otro día Eduardo Aguilera, que se dio en bicicleta con todos los comercios y tal, hace que incida en la plusvalía. Entonces, hay que medir precisamente la plusvalía cada año, ¿no, Pablo? Porque hay gente que ni siquiera sabe cuánto vale su propiedad. Exacto. Sí, el punto aquí era que el promedio del país pues sigue a la inflación, ¿no? El promedio más o menos, y además el volumen, como bien dices, que la mayor parte de las transacciones son en vivienda social. Entonces, si el promedio está en torno al 8%, que es más o menos lo que tenemos de inflación, obviamente hay sectores económicos, la vivienda de residencial medio alto y con residencial plus, etcétera, pues puede ser bastante más alto, y hay zonas donde es mucho más alto la plusvalía que el promedio, que son algunas de las que mencionaron ahora. Entonces, también hay otros datos de los últimos 5 años, y en general en los estados, a nivel de estado, claro, esto se puede calcular a nivel de estado, de entidad federativa o de ciudad. A nivel estatal, hay varios estados que han tenido más del 10% de plusvalía anual de promedio en los últimos 5 años. O sea, eso es un 50% del 2017 a hoy de incremento de valor. Y no hablamos, o sea, eso muy México, ¿no? Pero Estados Unidos, Texas, Sí, sí, eso 25% anual en los últimos 2, 3 años. ¿Y saben qué? Justo ahorita estaba leyendo, me llegó un artículo de CNN de la revista Time Out, en donde la colonia americana en Guadalajara fue nombrada en 2022 como The World's Coolest Neighborhood. Y estas tendencias, o sea, y yo me preguntaba, ¿por qué
cool. Suites Toledo que acabamos de abrir ha sido una locura y todo el tiempo en Airbnb me llegan solicitudes que son atendidas por nuestro hand center, pero como yo estoy conectado a Airbnb, veo todos los días Movimiento. solicitudes de reservas de aquí a fin de año y esas tendencias, ¿no? Que como lo es Tulum, pero la colonia americana, justamente donde tenemos Suites Toledo y Loft La Paz, con estos desarrollos, con restaurantes, con un concepto hipsters en las tiendas, en el diseño inmobiliario. Cuéntanos tú que lo vives más cercano, ¿por qué decidimos invertir en la colonia americana y cómo se ha desarrollado? Porque no es una tendencia temporal, sino es una tendencia que se está consolidando cada vez más, ¿no? Sí, Que es una además, por tendencia cierto, que... socios, perdón, nada más quiero darles el dato de las fuentes respecto a estos datos de plusvalía que parecen irreales, pero Cozumel 218%, Coacalco, Estado de México 120%, claro, es un análisis que hacen portales inmobiliarios, Inmuebles 24 y portales y propiedades.com, es un análisis que hacen, por supuesto, respecto de lo que tenían anunciado en sus portales en un año respecto del otro año. Claro que tiene relevancia y al final esos no pueden no ser los precios finales de cierre de las operaciones. Habrá que hacer un análisis más profundo, pero sin duda es interesante ver pues cuál es la oferta, ¿no? O sea, porque el precio en el que se publican las propiedades respecto al año anterior, pues es una locura, o sea, 100% más alto en todas esas ciudades, en Cozumel, en Coacalco, Guaymas, Sonora, el Marqués, Querétaro, por supuesto, hay zonas, habrá que hacer un análisis a detalle, pero en general la plusvalía va a tope y por cierto, bueno, decía que este edificio de La Paz ya está, la parte estructural ya está avanzando tremendamente. Pablo Mateos. Sí, exacto. Respondiendo a la pregunta que me hacía Eduardo de por qué hemos invertido en colonias como la Americana en Guadalajara, es por esta plusvalía, pero además no es puntual. En esta zona lleva revalorizándose 15 años. En los últimos 5 años la revalorización, o sea, la plusvalía promedio por año ha sido de 20%. Esto fue un informe que se publicó en el periódico Informador hace unos meses. Y entonces en estas zonas donde hay alta plusvalía, pero además sigue habiendo alta rentabilidad, es donde invertimos en Vive de las Rentas. Y esta semana transmitía un live desde este edificio de Loft La Paz, que ya se está levantando la estructura y que va a tener mucha demanda tanto por renta vacacional como por renta de estancias medias, por la zona y por esta cuestión de la movilidad no motorizada que hablábamos en nuestro programa anterior, porque puedes moverte fácilmente en toda esa zona caminando. De hecho, son 44 apartaestudios, no tenemos ningún cajón de estacionamiento, la licencia te la dan con excepción de estacionamiento y precisamente lo que quiere el gobierno es traer personas que no traigan coches a esta zona. Y eso es lo que buscan también los huéspedes. Y como esta zona tenemos ubicadas otras zonas en el país, en Querétaro, en Alameda, Querétaro, cerca del centro, que también caminando a todo el centro de Querétaro y al lado del Metrobús, del BRT, en Querétaro y en Puebla, en la Ciudad de México, en Mérida, en las ciudades donde tenemos este tipo de apartaestudios muy céntricos, buscamos que haya las dos cosas, ¿no? El alta rentabilidad y la plusvalía para que tú a largo plazo, al final tu inversión, no solamente estés pensando en el 10% que te da el flujo, sino que le vas a añadir otro 10% en promedio de plusvalía anual al valor de tu inmueble. Entonces eso ya suma un 20% sin tener en cuenta los ahorros fiscales que también supone. Es increíble, la plusvalía puede jugar un papel importante en la composición del ROI, este retorno de inversión o Return of Investment, por sus siglas en inglés. Y bueno, es algo que las personas no toman en cuenta, ¿no? Dicen, oye, voy a invertir en una propiedad y la propiedad me va a dar el 10% de rentabilidad, ¿no? Y lo digo por inversionistas que compran con nosotros en vivedelasrentas.com en algunos de nuestros edificios, que por cierto, en Lofts La Paz todavía tenemos algunos, me parece que 2 o 3 unidades. Vamos a inaugurar en marzo de 2023, increíble este desarrollo, que sin duda será un ícono para nuestra compañía, pero digo, si usted quiere invertir, por favor, con mucho gusto le damos una sesión sin costo. Entre ahora y pídanos la cita en www.vivedelasrentas.com o escríbanos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas. Pero bueno, mencionaba esto porque muchos inversionistas que vienen a preguntar, oye, ¿cuánto me dan de
rentabilidad. Y bueno, evidentemente la mayoría de nuestros edificios dan alrededor del 10% anual, es un poquito abajo, un poquito arriba. Y entonces dicen, el retorno de mi inversión será en 10 años. No. Además, una rentabilidad, por cierto, que damos en Vive las Rentas, una rentabilidad neta después de gastos, porque nuestros edificios dan una rentabilidad mayor. Podríamos ofrecerlos diciendo que dan un 15%, porque además eso es cierto, pero claro, hay que quitarle, esa es una rentabilidad bruta, y es que nadie hace esas cuentas. A la rentabilidad bruta hay que quitarle los gastos, hay que quitarle el mantenimiento, los seguros, seguros contra incendio, contra sismo, contra huracanes, etcétera. Bueno, todo esto, y por supuesto, pues en el caso de los edificios que tienen pues guardias de seguridad, mantenimiento de las albercas, hay que pagar ese mantenimiento también. Comentando esto que comenta Luis de esa mentalidad CETES de ahorrador, ¿no? Que tiene el dinero hoy en una cuenta de ahorro, lo pasa a CETES, que es estos bonos de gobierno en México, y porque este año dan el 10%, pero el año pasado daba un 4%, ¿no? Entonces, es una mentalidad... Y va a regresar, Pablo. De corto plazo, exacto. Es una mentalidad de corto plazo y que solo ve el lado del flujo. Y como decía Warren Buffett, o sea, ahí tienes que tener mucho cuidado en qué tipo de activos inviertes, ¿no? Entonces, como tú has dicho muchas veces, Luis, pues las acciones suben y bajan de las empresas. Lo mismo pasa con estos fondos de ahorro. Y al final las acciones un poco como no tienen ningún control, ni te lo puedes comer, como dice Warren, no es algo que lo puedas rentar, te lo puedas comer. Pero sin embargo, el tipo de bienes raíces que tenemos en Vive de las Rentas, pues son departamentos que puedes ir a verlos, los tocas. En algunos de ellos puedes vivir tú, puede vivir tu sobrino, puedes rentarlo por tu cuenta, en Tulum Smart Depas, por ejemplo. Es una inversión que tú vas a controlar, lo puedes tú amueblar en ese proyecto, en otros no. Pero quiero decir que eso es muy tangible, tiene muchas otras ventajas, además de ese 10%, y uno de ellos es la plusvalía, que es el tema de hoy, ¿no? Que además... pues año con año, y sobre todo en el tema residencial ya hemos visto qué resiliente ha sido en la pandemia, ¿no? Respecto a los que tenían su dinero en centros comerciales, en hoteles, en otro tipo de activos. Entonces, bueno, pues todas estas ventajas van sumando y al final hacen que tu inversión tenga, ya llevábamos un 20%, 10 de flujo, 10 de plusvalía, más ventajas fiscales, más otros usos que tú le puedas dar. Al final es un activo que si te va a dar el 25% al año de manera acumulada con el interés compuesto, pues se paga muy pronto solo la inversión. Retorno de inversión en 4 años, pero fíjate, el análisis que nosotros tenemos en Vive de las Rentas, por ejemplo, para Tulum, en La Veleta y en Balam, ha sido el 35% los últimos 2 años. Pero datos como este que te daba de análisis de portales como propiedades.com le dan a esta región 15 de Tulum un 70% de plusvalía. Claro, pues bueno, insisto, son precios que de propiedades que son subidas a estos portales, pero es una reflexión interesante porque si le dan ese monto o si los precios han crecido en ese monto, debe ser, y se están vendiendo además, pues, digo, tampoco es que alguien haga una oferta, ¿no? Sobre todo en vivienda nueva, pues no se pueden hacer ofertas y no es, en la vivienda usada sí se estila poner un departamento en 1 millón para que me den 950, pero a lo mejor habrá un rango ahí de oferta del 10%, tampoco es que paguen la mitad. Entonces es muy interesante porque si a ese factor, Pablo, le agregamos, Eduardo, le agregamos el factor de preventa, porque además al comprar con nosotros, precisamente pueden comprar en preventa a un precio por lo menos 30% debajo del valor real, pues están comprando 30% del precio del valor real en este 2022, y luego si sigue esa tendencia de por lo menos el 35%, para el 2023 habrán ganado el 65%. Es algo irreal pudiera parecer, pero además yo lo he venido diciendo y lo vuelvo a decir públicamente aquí, sin duda creo, y estoy muy seguro, 90% seguro, que en cuanto se inaugure el aeropuerto y el Tren Maya, que será entre el año que viene y el 2024, el gobierno ha dicho que el que viene, pero yo tengo mis dudas, supongamos que fuera 2024, va a costar el doble. Lo que usted compre hoy en Tulum va a costar el doble. Vamos, lo que usted compre hoy en preventa en Tulum, en 2024 va a costar el doble, casi. Bueno, hay una apuesta y la hago nuevamente pública, hay una comida por lo menos, pero sin duda es un momento óptimo. Y justamente hablamos de las tendencias, ¿no? Y de las olas. A veces tardamos en subirnos a estas olas, a estas tendencias de inversión, y Tulum es un destino que se estará consolidando en los próximos 5 o 6 años, y el momento de invertir es ahora. Vienen desarrollos de lujo,
hoteles de lujo, el tipo de público que está llegando a Tulum ya es un público mucho más calificado en cuanto a intereses de experiencias y también la derrama económica es mayor y todo esto hace que el destino se consolide, Pablo Eduardo. Sí, ahí el Tulum en Smart Depas ha habido una plusvalía del 100%, por ejemplo, los primeros que compraron a 1.000.000 de pesos el departamento, que bueno, más del 100 porque vale 2.400.000. Como 150 va por Compraron ahorita. a 20.000 pesos el metro y ahora está en 50.000 fácil. Ese es un ejemplo de esa plusvalía inicial. Pero Luis, quería comentarte, hemos recibido esta semana una serie de emails en academia, porque mandamos un poco para ver la retroalimentación de alumnos y recibí uno muy interesante que me gustaría leer rápidamente, porque es un alumno tuyo, Luis, de uno de tus primeros cursos, y me dice, bueno, que está muy contento de todo lo que ha aprendido con nosotros. Le preguntamos cuál fue tu primera propiedad de inversión. Dice, la primera propiedad que adquirí fue al llevar un curso con ustedes, fue en Ciudad Mayacobá. A través de ustedes conseguí un gran precio y además un descuento adicional, que en total fue un 30%, es lo que tú estabas mencionando, Luis. Les estoy agradecido por lo que he aprendido. Actualmente ya estoy retirado en mi casa de campo con lo que ustedes llaman libertad financiera. Tengo lo indispensable para vivir sin trabajar. Y bueno, no voy a dar el nombre, qué pero... extraordinario. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos de la comunidad de Vive las Rentas, Sí, justamente, me lo que encantó. siempre buscamos, lo que siempre hemos buscado, Pablo Eduardo, su servidor, cada quien en nuestra trinchera, pero lo que siempre busqué con los cursos, con los entrenamientos y que hoy buscamos en Vive las Rentas es precisamente que los alumnos no solo aprendan, sino que puedan ejercer esa posibilidad de comprar algo en oferta, como siempre a todos los que vienen a nuestros entrenamientos, tenemos una oferta especial para ellos en nuestros propios edificios si es que quieren, pero lo más importante es que pueden ellos mismos desarrollar y la verdad es que la experiencia, la gratitud con la que me han saludado muchas personas que me han mandado, a todos, a Pablo Eduardo, a mí, que nos saludan en la calle o que nos mandan correos como este, pues es extraordinaria y es por eso que nos hace seguir pues impartiendo estos entrenamientos que a pesar de que ya hay libertad financiera, pues queremos seguir aportando, poniendo nuestro granito de arena y es por eso que tenemos la última fecha, Pablo Mateos, la última fecha del año para este reto de 90 días en el que Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor estamos por 2 días dándole con todo y luego vienen los siguientes 90. Cuéntanos más, Pablo, por favor. Sí, este curso intensivo, Reto Vivir de las Rentas en 90 días, es el 29 y 30 de octubre, el último fin de semana de octubre, y para que puedas afrontar los siguientes 90 días y comprar tu primera propiedad de inversión o remodelar una que ya tengas y que te empiece a dar rentabilidades del 12, del 15%. Te enseñamos cómo hacerlo a través de la experiencia y las herramientas que hemos desarrollado en Vive de las Rentas. Ya hemos ayudado a más de 600 alumnos con sus proyectos de inversión. Y justo acabamos de tener un masterclass en el que hemos visto los testimonios de 4 de estos alumnos. Tuvimos otro el mes pasado. Pueden buscar en nuestras redes sociales todos estos testimonios, en los webinars, en los podcasts. Es algo que hacemos con gusto de compartir nuestro aprendizaje porque cuando iniciamos ese camino, los 3, pues sentíamos un poco que íbamos a machetazos abriéndonos paso por la maleza y ahora vemos muy claro por dónde estaba la vereda y queremos que otros no tengan que pasar por esas pruebas y errores. Entonces, por eso hacemos esto. Aprovechen este último curso, el último fin de semana de mes, y tenemos también un curso gratuito de 4 noches, las 4 pilares para vivir de las rentas, donde le vamos a dar una probadita rápida para los que quieran ver algo antes de entrar al curso. Empieza el 17 de octubre, lunes, a las 8 de la tarde. No, Totalmente genial. sin costo, increíble, Eduardo, adelante. No, nada, que también como la comunidad ha crecido tanto y como alumno que nos escribía que ya vive de sus rentas y gozando de esa libertad, hemos creado ya el siguiente nivel, ¿no? Es decir, una vez que llegas y alcanzas esa libertad financiera, logras ampliar tu potencial mental y puedes subir a un siguiente cuadrante y a partir de ahí hemos creado el $1 Billion Mastermind Fund, donde si tienes ya $1 millón y quieres brincar a $1 billón, en donde ya vamos a tener una mente global, vamos a hacer viajes a todo el mundo, vamos a hacer inversiones ya a otro nivel, pues
nos da la oportunidad de crecer a 10x, ya estar a este nivel de inversiones, porque siempre necesitas que Correcto. haya alguien en este grupo que esté adelante de ti para que te impulse a crecer. Así que si alguien está interesado también en el $1 Billion Mastermind, pues mándenme un mensaje y con gusto platicamos. Forme parte de este $1 Billion Mastermind y mándenos un mensaje a Pablo Eduardo Servidor o inscríbanos en todas las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas. Importante mencionar que el $1 millón no es que lo tenga usted que tener en efectivo, sino es $1 millón en patrimonio. Si usted quiere ir al 100x de $1 millón a, insisto, 100x, pues con mucho gusto. Además podrá participar y el primer viaje será en los Estados Unidos, en Raleigh, el próximo mes de noviembre, así es de que podrá usted cerrar el año, y fíjese qué bien, cerrar el 2022, pero además iniciar el 2023 a tope con inversiones inmobiliarias. Hemos llegado al final, muchas gracias. Si está usted en el podcast, por favor, comparta, denos sus comentarios. Si está usted en el radio, véngase al podcast, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Yo soy Luis Ramírez, me encuentra en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Pablo Mateos como Maestro de las Rentas, o Pablo, Maestro de las Rentas, y Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas. Lo invito a que usted viva de las rentas y a que se venga a todos nuestros cursos, la mayoría de ellos a precios muy bajos y muchos sin costo. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario, Vive de las Rentas.